Gracias. Hasta luego. Es viernes y queremos hacerle una invitación a leer, como siempre. Se trata de una novela, Requiem por Teresa, de un escritor guatemalteco, Dante Liano, escritor y crítico literario, Premio Nacional de Literatura 1991. Es una novela editada por el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo II y se trata del retrato de una Guatemala en la que los estratos sociales, el tinte político y la cultura machista normalizada enmarcan una historia de familia. El narrador cuenta de una tarde de copas en un bar en el que canta un imitador de Elvis. Cada entrada de este artista con las canciones clásicas del ídolo del rock se entremezclan con la terrible historia de Teresa, la hermana del protagonista, casada con un militar y cuya desgracia se va develando ante los ojos de todos los que la rodean y sin que nadie sea capaz de intervenir. Y bueno, está en la cabina de los periodistas el escritor Dante Liano. Él ha dicho que Teresa no es una mujer específica y tampoco es una historia específica. Teresa es Guatemala. Sí, pero la Guatemala en medio del horror que produce una dictadura militar. Bienvenido Dante Liano a los periodistas esta tarde de viernes. Muchísimas gracias por la hospitalidad que me dan. Me siento muy honrado y además debo decir que he sido muy bien recibido aquí en México, como siempre, ¿verdad? Por la proverbial calidez de los habitantes de este gran país que nosotros siempre admiramos mucho. Es Teresa, es el horror, son los militares, al final es un bar. Todo huele a México. Somos tan parecidos, somos hermanos, tenemos una vecindad y una frontera que compartimos, pero también incluso a la hora de la literatura también somos muy, muy hermanos, pues que pasamos por las mismas, recorremos el mismo camino. Pues miren, en la novela aparece mucho México, Sí. porque en un cierto momento Teresa, la protagonista, en su afán de escapar al destino, ella tiene un destino, y su destino es sucumbir al poder, sea el poder patriarcal, ¿no? Sea el poder machista que la está oprimiendo, sea a una historia que ya está escrita. Ella trata de por todos los medios, lucha. Yo creo que eso está bien en el personaje, en el sentido de que ese personaje no se deja abatir y lucha hasta el último momento por que su destino no se cumpla. Sin embargo, como en toda tragedia que se respete, el destino se llega a cumplir. Y una de los estratagemas que ella hace es escaparse aquí a México, a la Ciudad de México. Y entonces aparecen muchas referencias a la cultura mexicana, porque nosotros los guatemaltecos tenemos mucha cultura mexicana. Claro. Esta novela la escribiste hace 20 años. Sí. Volvió loco a Paco Ignacio Taibo. No lo dijo aquí. Aquí no lo dijo, lo platicamos y a partir de que nos lo dijo, bueno, vamos a ver. Yo no he podido leer la novela, pero escucharlo a él y leer de entrada, estoy en la parte de eliminar, la parte de inicio de la novela. A mí me atrapa, me vuelve loco ya tener en mis manos un ejemplar de Requiem para Teresa, para leer, porque además, no solamente por la vecindad de Guatemala y México y la historia tan semejante a nuestra idiosincrasia, sino porque Guatemala fue desgarrada por una guerra tan prolongada
que se inicia en los 50 con Jacobo Arbenz, Sí. y los gobiernos militares en Guatemala que arrojaron a tantísimos guatemaltecos al sureste mexicano, muchos de los cuales se quedaron aquí. Y también a Ciudad de México. Piensen ustedes que los intelectuales fueron expulsados de Guatemala por esa dictadura militar, y México fue, como siempre, ¿verdad?, tierra de acogida para estos. Tanto que cuando yo era joven y quería venir a conocer a los grandes maestros de la literatura guatemalteca, venía a Ciudad de México. He venido muchas veces a buscar a los maestros, ¿verdad? Pero eso es, si ustedes lo piensan, completamente anormal. Eso no está bien. No está bien que uno tenga que salir de su propio país para ir a otro en donde están sus referentes culturales, ¿no? Es uno de los grandes crímenes de las dictaduras militares, descabezar al país, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso no es exactamente el tema de la novela. No, pero tiene que ver con la vida, y tú te fuiste a Italia. Sí. Allá has hecho He hecho mi vida. tu vida. Sí. Cumplo con el triste destino de los intelectuales guatemaltecos, ¿verdad? Yo les confieso que jamás en la vida pensé que mi destino iba a ser eso. Porque había pensado en una vida en Guatemala, digamos, entre comillas, normal, una carrera normal. Pero la historia de Guatemala es tan fuerte que se lo lleva a uno. Y cuando desperté, como el dinosaurio de Tito Monterroso, Sí. estaba en Milán, ¿no? Claro. Acaba de fallecer, hace poquito falleció Mario Palleras, Sí, un guatemalteco que estuvo en la guerrilla, sí, que yo me lo encontré, que yo lo leí cuando estaba en la preparatoria, de un libro sobre la guerrilla. Y es el reducto que muchos escritores, muchos intelectuales encontraron, refugiarse también en las letras ante la imposibilidad de vivir un drama, una vida terrible en un país dominado por los militares. dominado por los militares y por una mentalidad patriarcal Sí. agobiante. Entonces, pero sí, la novela, por suerte, ¿verdad?, no solamente habla de una situación guatemalteca, sino que es por lo que he visto, ¿no?, los lectores mexicanos han reaccionado identificándose mucho con esa situación, porque no es porque en México hay una dictadura, naturalmente, sino por la relación particular que hay entre hombres y mujeres. Y el poder, ese poder opresor, puede estar en México, puede estar en Guatemala, ya sea el patriarcado, como lo defines, o bueno, los poderes que representan las policías, los militares, el macho, el individuo que aplasta a una mujer, que la somete a un destino, que lo hace ver como manifiesto, como explícito, como irrenunciable, que es con lo que empezamos esta conversación. Y además, pues es el gran drama de América Latina. O sea, hablamos de desplazamientos de intelectuales, y hablamos de desplazamiento de escritores. Hablamos de América Latina. Es el gran drama del mundo. Es el gran drama del mundo. Porque si ustedes piensan en los grandes líderes de las grandes potencias mundiales, son hombres que se comportan de esa forma machista respecto de todo el mundo. Es decir, ¿cuál es la actitud de un Donald Trump delante de la gente más débil, sino la de un macho abusador, ¿no? Claro. ¿Cuál es la actitud de Putin? Es exactamente la misma. Pueden ser adversarios, pueden ser enemigos, pero sustancialmente son como las dos caras de un mismo espejo. Y bueno, por no hablar de los grandes líderes mundiales, que son en su mayoría hombres que se comportan de una manera violenta contra la parte más subalterna y más débil. Entonces Teresa representa esa parte, ¿no? La parte de la gente que le tocó estar del lado de los que perdieron, del lado de los que son ofendidos, del lado de los que son humillados. Y permítame el escritor, a ese punto el escritor como persona sensible, entonces ¿de qué lado va a estar? ¿Verdad?
Si uno va a hablar loas y panegíricos de los potentes, Correcto. no vale, ¿verdad? ¿Por qué te tardaste 20 años en publicar una novela que es en realidad un testimonio personal? Bueno, mira, eso tiene que ver con cómo escribo. La primera redacción no es la mejor, ¿verdad? Y entonces... Eso es lo que tú crees, porque Eso hay es lo que yo escritores creo. que dicen, no reviso. No, pero bueno, en mi caso, yo escribo mucho y luego cojo un enorme par de tijeras y comienzo a cortar, y a veces tiro a la basura todo, porque la literatura merece su respeto y los lectores merecen piedad, ¿verdad? No les va uno no va uno a violentar a los pobres lectores con lo primero que se le ocurre. Entonces estuve muchos años trabajando esta novela, que es muy breve además. Sí. Es breve, es pues, una novela breve. Pero ¿no? es No breve porque ha quedado breve, ¿no? Después de darle Ujú. palo. Entonces ha quedado bastante breve y a un cierto punto yo ya no sé si es buena o es mala. Porque está tan cerca de mí que ya no necesito que alguien... Claro. Pero tomaste la decisión de dejarla volar ya, como después de ser implacable con las tijeras. Bueno, fue así, mira. Yo estaba de lo más tranquilo en mi casa cuando recibo una llamada de Paco, con el cual somos buenos amigos desde hace muchos años, y me dice, ¿qué tienes? Me dice, oye, Paco, no tengo nada. Le dije, no. Y pensé un momento, tengo un manuscrito, pero ese manuscrito yo no sé si es bueno o es malo. Entonces, no me atrevería a mandártelo. Y él me dijo, él es muy entusiasta, gracias a Dios, ¿no? Y me dijo, mándamelo. Entonces se lo mandé y le dije, una condición: si leyéndola tú y tu equipo la consideran una novela estéticamente válida, entonces sí. Si no, tiren a la basura tranquilamente. Y a los 2-3 días me llamó Paco con ese entusiasmo tan ¿Vuelto contagioso. loco? Sí, me sorprendió. Bueno, les confieso, me sorprendió, me descolocó su entusiasmo. Y entonces dije, bueno, si un lector, Como Paco. un egregio lector como Paco dice que es una buena novela, seguramente es una buena novela, ya no es mía, ya salió de mis manos, ya está en manos de quien la debe leer. Y entonces ha comenzado a caminar. ¿Te vuelves a leer? No, Años después no agarras tus libros y vuelves a leer no, solo fragmentos. fragmentos. Sí, Ujú. porque uno el libro lo deja, el libro comienza a caminar con sus propios pies, tiene su propia vida, y además yo no, si me hacen críticas negativas, no me ofendo, o sí me ofendo, pero no respondo, Ajá. porque ya el libro ya no me pertenece. El libro ya es de los demás. Está ahora mismo en el Fondo de Cultura Económica, es decir, va a llegar a librerías en días, o si no es que ya está ahorita, Creo que ya. ya debe está, estar. Ya está, ya se ha vendido mucho. Ya Buenísimo. Bueno, es un libro súper cómodo, de bolsillo, como los que está haciendo ahora Paco para darle acceso a la gente a estos libros. Es un libro que huele. Vi que olías el libro. Sí, tengo esa fascinación de oler el Yo papel también. y la tinta. Y te voy a decir que por mi padre fue impresor. Sí. Ah, Entonces conservo esa. Mi papá abría un libro del celofán y decía, tiene 3 años que se imprimió. O tiene Fantástico. 15 años. Porque el Sí, solvente te da una impresión, el papel agarra otra impresión, en fin. Era una cosa, por eso lo estaba yo oliendo Olisqueando. olisqueando. Yo noté eso y dije, debe ser un experto. Soy un gran vicioso. escritor. Es un gran escritor, Alejandro Páez Varela. Muy bien. Soy un vicioso de todo esto. Pero, ¿qué ha significado esta experiencia de esta novela breve, compacta, pero que fascinó al editor y lo editó en un 2x3? Ahorita hay una revolución
en el ámbito editorial en México, en buena medida propiciado por alguien que tiene además una personalidad para eso, para mover y para conseguir obras como esta. Pues ha estremecido mucho mi vida en realidad, porque por la reacción de la gente que la ha leído. Es una reacción muy, muy emotiva, y muchas de las personas que han leído esta novela me comienzan a hablar de sus propias vidas, en lugar de hablarme de la novela. Sí, me hablan de lo que me ha gustado, etcétera, pero inmediatamente me comienzan a contar experiencias, y eso les confieso que me gusta, porque quiere decir que la literatura logra cumplir con su cometido, claro, que es entrar en la gente, ¿verdad? Claro. Y dejar de ser puramente objeto de alta cultura y de presunción, y formar parte de la vida, porque la literatura o es vida o no es nada. Claro. Entonces, esto es lo que... ¿A ti te ha ido bien con tus libros? ¿Te ha ido bien en la literatura? Yo diría que afortunadamente sí. Afortunadamente, yo no les hablo en términos de fama, de éxito, porque esos son términos que pertenecen a una manera de ver el mundo que no es la mía, ¿no? A uno le va bien en la literatura cuando uno siente que sus libros han cuajado estéticamente, y que le han dado el placer que otros libros escritos por otros, ¿no?, le confieren. Entonces, en ese momento me ha ido bien con mis libros, puedo dialogar con ellos, o la gente dialoga con mis libros, y la gente viaja a través de mis libros. Entonces, en ese sentido, sí, yo diría que sí, ¿verdad? Sin presunción, ¿verdad? No es fama lo que yo busco la realización mía como ser humano y de los lectores como seres humanos, ¿no? Vives de la literatura y vives para la literatura. Totalmente. Yo bueno, desde niño pensé hacerlo así, pero creí que no lo iba a lograr. Pero en realidad vivo sumergido en ese mar de letras, ¿no?, que es la literatura, y en eso he tenido mucha suerte. Qué envidia. Y qué bueno. Le dije, aunque parece medio grosero, de pronto vives de la literatura. Vivir de la literatura es dar clases, publicar ensayos. Sí, claro, por supuesto. Hundido en eso, pues es una maravilla. Sí, vives en sí. Italia. Vivo en Italia, sí. Y tengo esa gran oportunidad. Tengo la oportunidad de divulgar la literatura hispanoamericana y en lengua española en la Universidad Italiana. Y creo que mis alumnos están contentos. Yo se los veo en las caras, ¿no? Uno cuando da clases ve la respuesta inmediata en la cara de la gente. ¿Qué escritores mexicanos gustan en Italia? Bueno, la percepción de la literatura latinoamericana es una percepción que va llegando muy lentamente, ¿verdad? No son los... Andan en el boom. No, bueno, en el boom se quedaron muchos, ¿verdad? En el realismo mágico. Pues sí. Pero los que quedan son los clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, es indiscutible Rulfo. Rulfo, era lo que te iba a decir. Es indiscutible, ¿no? Y Rulfo es un ideal de escritor y de escritura. Por supuesto. En su modo de ser, en su modo de aproximarse a la literatura, en su modo de vivir la literatura, ¿no? Uno no puede imaginarse a un Rulfo petulante o pedante, no, claro. Sino uno con el cual uno podría hablar, y además él logró el ideal. Unas 200 páginas. Claro, breve y a la cabeza. Clásicas, ¿no? Malaya, digo yo. Sí. Uno lograra ese ideal de Juan Rulfo. Muy poquitos. Casi ninguno. Y es el clásico mexicano contemporáneo, ¿no? No, claro que lo he estudiado, lo he enseñado a mis estudiantes y lo han apreciado enormemente. Por eso la literatura es la embajadora de los países, ¿verdad? Tito Monterroso. Tito. Pues sí. Tito. Claro, Tito fue... con Tito hubo una relación de amistad. Fui honrado con la amistad de Tito Monterroso,
y bueno, tendría muchas cosas que contar de las conversaciones, de lo que he aprendido con Tito. Pues hemos estado esta tarde conversando con Dante Liano, que nos trajo aquí a la cabina de los periodistas Requiem por Teresa, que ya está en librerías, que cuesta apenas 65 pesos, es un precio bastante accesible, y pues que ya se puede empezar a leer ahora mismo. Esta es la portadita, por los que nos están viendo en YouTube, hay que entrarle. Vean. Bueno, Yuyak, eso es comodísimo para leerlo en el transporte público, en el metro, claro. Y la verdad es que me da pena decirlo, pero hay que decirlo. No lo he leído, lo voy a leer. No alcanzamos a leerlo, lo pedimos tal cual, lo pedimos digital para darle una ojeada, pero bueno, el señor y yo corremos toda la semana, ya sabes, y no llegamos con el libro leído como quisiéramos hacerlo siempre. Aunque siento como que lo leí porque Paco nos contó toda la trama. A mí me la contó, te voy a decir en dónde estábamos los dos, en Ciudad Juárez. Ajá. Y me dijo, no, pues tengo un par de libros que te van a emocionar, que quién sabe qué. Estábamos sentados tomándonos, él se estaba tomando una Coca-Cola y yo me estaba tomando una cerveza, y nos quedamos, era tarde ahí, habíamos ido a la feria del libro y estábamos los dos platicando sobre, pues todo, ya sabes, ¿no? Paco es todo. Y luego me contó, y siento ahorita que lo estaba ojeando, viendo algunos de los diálogos, pues sí, digo. Ya la conocías, como que la conocía, sí. Pero es por la conversación que tuvimos con Paco. Pues un gran gusto, un gran honor tener aquí a nuestro ahora amigo Dante Liano. Está presentando en México Requiem por Teresa. Se llama de bolsillo porque usted lo puede comprar, sí. Se lo pone así en la bolsita, y cada vez que tiene tiempo en el metro, en el transporte, incluso hasta de preferencia en la casa, en un fin de semana, le da uno una avanzaditas. ¿Cómo se escribe una novela? He oído muchas descripciones, y una que nunca se me va a quitar de la cabeza es de Aguilar Camín, que es una página al día. O una página cada semana, ¿no? Y igual se lee para la gente. Así también se lee. No es que uno agarre libros y se los lea en una tarde, en una noche. Agarra uno Requiem por Teresa, se echa 3 paginitas, las reflexiona, se las guarda, y luego se lleva la novelita aquí. Esa es la magia de la literatura. Del gusto por leer, la pasión por leer. Miren, leer no es una obligación. Leer debe ser un placer. Y si no es un placer, uno no puede obligar a la gente a sentir un placer, ¿verdad? Entonces el reto que yo les lanzo es que comiencen a leer la primera página. Si no les gusta, paciencia, pero los reto, les lanzo ese envite. Comiencen a leer la primera página y a ver qué pasa. Claro. Mañana vas a estar en la feria del Instituto Politécnico Nacional, ¿es correcto? Exactamente, voy a estar a las 5. A las 5. Con Jorge Volpi. Te presenta Volpi. A quien conocí hace algunos años en Milán, y ahora nos reencontramos aquí. Ah, pues qué bueno. Él era funcionario cultural allá. No, yo lo conocí como novelista. Él llegaba a presentar y yo le presenté su novela. Entonces ahora, sin pensar que muchos años después, ¿verdad? Esas son las magias de la literatura. Pues sí. Nos íbamos a reencontrar con roles invertidos, ¿verdad? Es muy simpático eso. Sí. Mañana entonces se presenta Requiem a las 5 de la tarde, Requiem por Teresa. Recuerde, si puede, dése una vuelta, porque pues luego también hay un gustito por tener los libros. Sí. Y los libros firmados, que es exactamente lo que yo voy a hacer en este momento. Le voy a pedir a Dante que me firme, me dedique su libro. Con muchísimo gusto. Y gracias por estar aquí, muchas gracias, te abrazamos como mexicanos, gracias por estar
aquí con A nosotros. ustedes por la hospitalidad.